Buenos días o buenas tardes. Hoy día vamos a ver la referencia. La referencia, también llamada deixis, es uno de los rasgos de la coherencia textual. Es en realidad uno de los rasgos más utilizados o que utilizamos diariamente y en cada texto que leemos o inclusive que escribimos lo utilizamos. Referir es una noción que señala el hecho de que un elemento señala a otro, es decir, no mencionar directamente un elemento por diversas razones, para no estar repitiendo una y otra vez o por diversos motivos, se utiliza un pronombre, un sinónimo u una frase para referirnos o para reemplazarnos en el texto que estamos leyendo o escribiendo a el anterior elemento, ¿no? En un texto, unas partes señalan a otras. Algunas palabras de una oración aluden a una palabra o conjunto de palabras de otras oraciones o de la misma oración que forma parte del mismo texto. Vamos a ver cómo ejemplificamos esto de manera más concreta para poder entenderlo mejor. Vamos a ver los tipos de referencia y vamos a estudiar hoy día tres tipos de referencia que son los más comúnmente utilizados. La anáfora. La anáfora es un tipo de referencia que manifiesta cuando ciertas palabras asumen el significado de palabras u oraciones ya mencionadas anteriormente, ¿no? Si yo digo, estoy hablando, por ejemplo, ¿no? Yo fui en el carro y luego en el mismo regresé, pues en el mismo ¿qué? En el mismo carro. Ya no estoy repitiendo todo el tiempo las mismas frases, la misma palabra, sino que la reemplazo por estas palabras, en el mismo, por él, por, en fin, otras palabras para no, que me permiten no caer en una repetición. Entonces, esta es la anáfora. Cuando utilizo palabras para referirme a frases u oraciones ya mencionadas anteriormente. La elipsis. La elipsis es cuando se sobreentiende algo dentro del discurso. Es algo, son palabras que ya no se mencionan en realidad, ¿no? Es una palabra, un conjunto de palabras que anteriormente ya se dijo y que después ya no los mencionamos. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, se entiende en el contexto del texto que se está leyendo o escribiendo. La catáfora es una referencia que me permite realizar anticipadamente, anunciar algo en todo caso que va a venir después, ¿no? Esto también es comúnmente utilizado. Cuando utilizamos sobre todo anáforas, utilizamos referentes. Vamos a ver qué son los referentes. Los referentes son esos elementos que se utilizan para reemplazar el término al que se refiere. Los referentes pueden ser los pronombres, él, ella, nosotros, ustedes, para evitar referirse a una persona. Si estoy hablando de Juan, entonces ya no digo Juan, digo él. Si ya mencioné anteriormente y sabemos de qué estamos hablando, entonces ya no es necesario estar mencionando a cada momento el nombre Juan, simplemente puedo decir él, o para referirme a una mujer, ella, ¿no? Esto es un pronombre. Los adverbios como este, aquel, ¿no? Se utilizan para reemplazar a las cosas a las que se quiere uno referir. Los determinados como un, una, o frases locutivas como lo ya mencionado, el primero de ellos, lo cual se dijo, en fin, son frases que se utilizan para reemplazar a algo que ya se dijo anteriormente. Vamos a ver un ejemplo muy concreto. Este es un texto que no lo he inventado, no viene en ningún libro. Lo he sacado desde una noticia que justamente se ha dado el día de hoy. Bueno, si estamos hablando de la clase, estamos hablando de ayer, ¿no? Está ahí la referencia muy clara para darnos cuenta cómo se utilizan las referencias de manera diaria. O sea, no es algo que se utiliza solamente por parte de escritores especializados o por parte de literatos, sino que se utiliza en realidad casi todos los días y en cada vez que nosotros escribimos o hablamos o leemos vamos a encontrar referencias. Esta es una noticia que dice: autorizan clases presenciales en zonas rurales y expertos piden mayores cuidados, ¿no?
es de un conocido periódico local, nacional, el que hace referencia a esta noticia, y de ahí se ha extraído el texto. Muy bien, vamos a leer brevemente el texto. Desde el miércoles 1 de julio, las clases presenciales podrán reanudarse en 11.952 colegios públicos de zonas rurales, con limitado acceso a medios de comunicación y libres de contagios por COVID-19, anunció el Ministerio de Educación, Minedu, en plena evolución de la pandemia a nivel nacional. Sin embargo, del total de escuelas, esta medida solo se aplicará en aquellas que cumplan con condiciones mínimas, siendo una de ellas que el distrito, la comunidad o centro poblado donde están ubicadas tengan 0 casos y la provincia o menos en los últimos 10 o menos en los últimos 14 días. En los colegios, además, deben ser alejados y pertenecer al quintil 1 o 2 en el primer caso. Por ejemplo, su centro poblado o comunidad debe tener menos de 500 habitantes y una distancia de más de 2 horas de la provincia más cercana. Muy bien, hemos resaltado aquí algunas de las referencias utilizadas para poder darnos cuenta. Cuando yo digo, por ejemplo, cuando yo leo, dice el total de escuelas. ¿Cuál es el total de escuelas? No sé. Si yo no leo el primer párrafo, no sé de qué me están hablando. Pero como el texto es una unidad, cuando me dicen el total de escuelas, yo sé que me están hablando de los 11.952 colegios públicos de zonas rurales. Entonces, para no repetir 11.952 colegios públicos de zonas rurales con limitado acceso, entonces simplemente digo el total de escuelas. Esta medida, ¿qué medida? Esta medida, ¿a qué se refiere? Se refiere a la medida de autorizar clases presenciales en zonas rurales. No, esta medida, para no repetir nuevamente todo eso, se dice esta medida. Solo se aplicará en aquellas. ¿Qué significa aquellas? Estamos refiriendo a instituciones educativas o escuelas, ¿no? Que cumplan con condiciones mínimas. Y aquí estamos encontrando una catáfora. ¿Por qué? Porque luego viene una enumeración. ¿De qué? De las condiciones mínimas. Siendo una de ellas ¿qué? Una de las condiciones mínimas, obviamente, que el distrito y la comunidad estén ubicadas, dice, tengan, ¿por qué le he puesto con azul? Tengan 0 casos, y la provincia, y acá no vemos, vamos a ver, voy a utilizar acá el puntero, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta cómo, en esta parte, aquí tengan 0, y la provincia, 10 o menos. ¿La provincia qué? 10 o menos. La provincia tenga 10 o menos. Entonces se ha obviado acá el verbo tenga, porque ya se mencionó anteriormente. De igual manera seguimos encontrando más y más referencias, ¿no? Los colegios, además, ¿no? Deben ser alejados. En el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Lo que ya se mencionó anteriormente. En fin, debe tener menos de 500 habitantes y una distancia de más de 2, y una distancia. Y obviamente aquí debe decir y debe tener una distancia, pero ya no se repite porque ya se mencionó anteriormente. No, lo que está con azul son las elipsis, porque se ha obviado palabras que se sobreentienden porque ya están mencionadas anteriormente en el texto. Lo que está en rojo son las anáforas, porque hacen referencia a conceptos o palabras o frases ya mencionadas anteriormente, ¿no? Y se reemplazan por estas frases, ¿no? Y lo que está en verde es específicamente una catáfora porque está anunciando algo que va a venir después, que cumplan con condiciones mínimas, y después de ello vienen esas condiciones mínimas, ¿no? Entonces, esto es básicamente un ejemplo de referencia utilizado prácticamente en la vida diaria, en una noticia muy local, en una noticia del día. Si nosotros cogemos cualquier periódico, cualquier libro de cualquier día, de cualquier momento, nos vamos a encontrar que tiene muchísimas referencias, porque las referencias son lo que nos impiden o nos permiten estar haciendo repeticiones innecesarias que sobrecargarían demasiado el sentido del texto. Muchas gracias.